Comenzaba el siglo XX y el gobierno francés, mediante una ley publicada el 18 de marzo de 1903, se proponía acabar con las congregaciones religiosas establecidas en Francia. En aplicación de esta ley, un decreto gubernamental de 9 de abril de 1903 disolvía el Instituto de los Hermanos de San Gabriel y confiscaba sus bienes. Los hermanos se vieron entonces obligados a abandonar Francia y buscar asilo en otros países. En junio, el hermano Apolinar, asistente general, realizó un viaje exploratorio a España, visitando el País Vasco, Navarra y La Rioja. Al no tener suerte, lo intentó por Cataluña. En la ciudad de Girona, en la calle Beatas número 2, junto a la muralla, encontró un caserón, Can Català, que satisfacía sus aspiraciones. Él y el hermano Hermógenes tomaron posesión de la casa el 10 de agosto de 1903, quedándose el hermano Hermógenes como responsable del proyecto. En las semanas siguientes fueron llegando otros hermanos: Simón de Rojas, Alberto María, Miqueas, Onofre, Anatolio y Augusto José. Todos aprendieron el idioma y se prepararon para poder dar clase, de tal modo que algunos pudieron enseñar durante unos meses en los dos colegios que los hermanos maristas tenían en la ciudad. En 1905 se creó la provincia Centro España. Se nombró superior provincial de la misma al hermano Aloysius y se estableció la Casa Provincial en Girona. Poco a poco, los jóvenes empezaron a interesarse por la comunidad y a llamar a sus puertas, por lo que hubo que pensar en una casa de formación. El 1 de diciembre de 1906 se inauguraba en Malgrat, provincia de Barcelona, el primer noviciado de los hermanos en España. Pronto el espacio resultó insuficiente y en 1909 jóvenes y hermanos se trasladaron a Canet de Mar, también en la provincia de Barcelona, a una casa que los padres del Sagrado Corazón de Issoudun poseían junto al santuario de Nuestra Señora de la Misericordia. En 1915 los padres quisieron recuperar su propiedad y los hermanos se vieron obligados a buscar una nueva residencia. Encontraron y compraron la espaciosa finca de Can Baix, en el municipio de Sant Vicenç de Montalt, cerca de la localidad de Caldetas, a donde se trasladaron el 23 de septiembre de 1915. Con el inicio de la Guerra Civil en julio de 1936, Can Baix se convirtió en el refugio de una gran parte de los hermanos de la provincia. Exceptuando algunos incidentes aislados, las primeras semanas del conflicto las pudieron vivir con relativa tranquilidad. Sin embargo, el 7 de noviembre de 1936, un centenar de milicianos invadieron la casa y se llevaron a los 44 hermanos y al padre capellán al convento de las Clarisas de Jerusalén, convertido entonces en Checa, en la calle San Elías de Barcelona. Los 5 hermanos franceses del grupo fueron liberados al poco tiempo. No tuvieron la misma suerte los hermanos españoles y su capellán, que pocos días después fueron asesinados en el cementerio de Montcada. En cuanto a los estudiantes, los más jóvenes fueron llevados a centros de asistencia social de Barcelona y los mayores permanecieron en Can Baix bajo el control de un comité rojo que se creó para la explotación de la finca. En abril de 1937, el gobierno de Cataluña hizo de Can Baix un centro para los refugiados y puso a los jóvenes a su disposición. Los hermanos, 8 franceses y 2 españoles, regresaron acabada la Guerra Civil, y el 13 de noviembre de 1939 reemprendieron las actividades de formación con un grupo de 12 jóvenes.
Estas actividades continuaron hasta 1965, año en que se vendió la finca y se trasladó a los novicios a una casa recién construida en el término municipal de La Aguilera, cerca de Aranda de Duero, en la provincia de Burgos. Algo parecido se había hecho también con los estudiantes más jóvenes, llamados juniores, que en 1950 fueron llevados a Murillo de Río Leza, cerca de Logroño, y en 1953 a Castillo Elejabeitia, una pequeña población situada a 25 kilómetros de Bilbao, donde la congregación había comprado el edificio del antiguo seminario menor de la diócesis. Aquí se trasladó también en 1962 al otro grupo de jóvenes que estudiaba en Funes, en la provincia de Navarra. En Castillo Elejabeitia, los hermanos ejercieron su acción educadora hasta 1979, cuando la situación política del País Vasco les obligó a vender la propiedad y dejar el lugar. Los jóvenes que se preparaban para ser hermanos fueron trasladados a La Aguilera. Paralelamente al proceso seguido por las casas de formación, los hermanos, fieles a su vocación de educadores, empezaron a abrir colegios. De este modo, gracias a las gestiones del cura párroco, don Buenaventura Frigola, el 2 de mayo de 1904 inauguraban en Castelló de Ampurias el primer colegio gabrielista en España. Este colegio prestaría sus servicios hasta el estallido de la Guerra Civil en 1936. El segundo colegio de los hermanos fue el de Torroella de Montgrí, en la provincia de Girona, que gracias también a las gestiones de su cura párroco, don Constantino Sot, abrió sus puertas el 1 de septiembre de 1904, en la calle Hospital número 6. La actividad académica se desarrolló hasta 1913, año en que, debido a la situación política y social, los hermanos se vieron obligados a cerrar el colegio. La actividad se volvió a reemprender el 29 de septiembre de 1948, en el nuevo edificio de la calle San Genís, construido por el patronato Carmen Ferrer, y llamado Colegio San Miguel por deseo expreso de la bienhechora. El año 1971 los alumnos dejaron este edificio y se trasladaron al actual de la Ronda Pau Casals. Para poder ofrecer todos los niveles educativos, desde educación infantil hasta bachillerato, el colegio se ha ido ampliando en sucesivas ocasiones. La última el año 2002. Actualmente cuenta con capacidad para 755 alumnos. A Torroella de Montgrí le siguió Bañolas. El 2 de diciembre de 1904 los hermanos se instalaban en la calle San Martirián y el 1 de marzo de 1905 abría sus puertas el Colegio La Inmaculada, que funcionaría hasta 1936. Al finalizar el curso 1905, La Veu de Catalunya publicó un editorial muy elogioso sobre este colegio de Bañolas. El artículo llegó a manos de don Manuel Raventós Domènech, de la Casa Codorniu, que quiso para Sant Sadurní d'Anoia, en la provincia de Barcelona, algo similar. Sus gestiones consiguieron que el 1 de septiembre de 1905 abriera sus puertas el cuarto colegio gabrielista en nuestro país. Los hermanos mantuvieron su presencia en el colegio hasta septiembre de 1979. Después, el colegio ha seguido funcionando, gestionado por la Fundación de Cultura y Promoción Social.
Al Colegio San José de Sant Sadurní d'Anoia le siguió el Colegio Nuestra Señora de la Candela en Valls, provincia de Tarragona, que los padres escolapios acababan de dejar y del que los hermanos de San Gabriel se hicieron cargo el 18 de abril de 1906. El colegio permaneció bajo el gobierno de los hermanos hasta 1936. Después se hicieron cargo del mismo los padres claretianos. En 1914 se inicia la primera experiencia misionera de los hermanos españoles en un colegio de Caracas, Venezuela, donde solo pudieron permanecer hasta 1920, a consecuencia de la crisis originada por la Primera Guerra Mundial, 1914-1918. El año 1922, los hermanos dejaban el Colegio de los Padres Capuchinos de Pompeya, en la avenida Diagonal de Barcelona, con los que venían colaborando desde 1920, y se hacían cargo del Colegio Casà de Arenys de Mar, en la provincia de Barcelona, que hasta ese momento había estado regentado por los hermanos de las escuelas cristianas. Durante la Guerra Civil, los hermanos tuvieron que abandonar el colegio, pero pasada la contienda, volvieron a hacerse cargo del mismo hasta junio de 1968, en que por falta de personal religioso tuvieron que dejar el colegio en manos del patronato fundador. El año 1915 muere en Viladecans, provincia de Barcelona, la señora Magdalena Modolell, que deja una finca de su propiedad llamada La Parellada, para que en ella se construya un colegio. En el mes de octubre de 1925, tras el acuerdo alcanzado entre los albaceas de la señora Modolell y los hermanos de San Gabriel, empieza a funcionar el colegio, con 3 aulas y un centenar de alumnos. Las clases quedaron suspendidas el año 1936. Pero en septiembre de 1939 se volvieron a reemprender. El año 1968 los alumnos abandonaron la antigua Masía Modolell y pasaron al actual edificio. Las nuevas instalaciones permitieron llevar a cabo los estudios primarios, el bachillerato y la formación profesional. Estas instalaciones se completaron con la construcción del Polideportivo San Gabriel, inaugurado el 12 de octubre de 1990, y más tarde con la construcción de los porches exteriores y la reforma de la segunda planta y la sala de actos, llevada a cabo en 1994. Actualmente, en el colegio, que tiene capacidad para 980 alumnos, se imparten todos los niveles educativos, desde educación infantil hasta bachillerato y la formación profesional de grado medio. Con ocasión del centenario de la llegada de los hermanos de San Gabriel a España, el Colegio Modolell ha cambiado su nombre por el de Colegio San Gabriel. En septiembre de 1929 se inauguró el Colegio Sagrado Corazón de Sant Adrià de Besòs, en la provincia de Barcelona. Fue construido en unos terrenos que el señor Joaquín Barnola había cedido a la parroquia de Sant Adrià con esta finalidad. Al comienzo de la Guerra Civil, una parte del edificio fue incendiada. Terminada la contienda, la parte que se salvó de las llamas sirvió de templo parroquial, pues el verdadero templo también había sido destruido por el fuego. El año 1944 se inicia el resurgimiento del colegio, con la implantación de los niveles elemental, medio y superior.
En 1960 se funda el Club Deportivo San Gabriel de fútbol. En esta misma década de los 60 empieza también la práctica del baloncesto. En 1962 se implanta la formación profesional y en 1964 la sección de bachillerato pasa a ser filial del Instituto Juan de Austria, lo cual suponía prácticamente la gratuidad de estos estudios para los alumnos. Para poder atender la demanda educativa, el edificio tuvo que ser ampliado, primero en 1969 y después en 1980. Estas ampliaciones no fueron suficientes y en 1987 el que fuera primer edificio del colegio tuvo que ser demolido para dar paso a otro nuevo. Las instalaciones del colegio han quedado completadas con la construcción del pabellón polideportivo, inaugurado en 1990, y la última ampliación de 10 nuevas aulas llevada a cabo en 2002. El colegio, que cuenta con capacidad para 970 alumnos, ofrece todos los niveles educativos, desde educación infantil hasta bachillerato. En este colegio de Sant Adrià se inició el año 1977 la Escuela Activa de Padres, una experiencia educativa que luego se extendió a otros colegios de los hermanos y que en los últimos años ha adoptado formas nuevas. Con ocasión del centenario de la llegada de los hermanos de San Gabriel a España, el Colegio Sagrado Corazón ha cambiado su nombre por el de Colegio San Gabriel. El año 1953, los hermanos se hacen cargo del colegio parroquial Sant Josep Oriol, en la calle Villarroel de Barcelona. Hasta 1936 el colegio había sido dirigido por los hermanos maristas y después por los padres escolapios. Los comienzos fueron duros, pero poco a poco los hermanos, con su buen hacer, se ganaron la confianza de las familias y el colegio empezó su línea ascendente. La necesidad de una ampliación del colegio fue el inicio de una serie de tensiones con el señor rector de la parroquia, las cuales llevaron a que al finalizar el curso 1975-76 los hermanos decidieran retirarse. Ya hemos hablado de la experiencia misionera en Venezuela. No fue esa la única acción de los hermanos en el campo de las misiones. Desde 1961 están presentes en Colombia. Y en el año 2001 han vuelto a Perú, donde los hermanos españoles ya habían hecho acto de presencia en 1962, en 1967 y en 1971, para ayudar a los hermanos canadienses. Esto sin contar los 27 hermanos españoles que desde 1920 hasta nuestros días han trabajado en Tailandia. La acción misionera de los hermanos españoles en Colombia se ha centrado sobre todo en la ciudad de Medellín. Allí dirigieron el Colegio de Ciegos y Sordos Ciesor desde 1961 hasta 1986. Abrieron un colegio propio en la finca El Tesoro, que con diferentes ofertas educativas funcionó de 1967 a 1992. Y colaboraron y colaboran en diferentes centros educativos, públicos o privados de los barrios marginales de la ciudad, destacando la acción desarrollada de 1996 a 2001 en el Liceo Rodrigo Arenas Betancourt. De 1993 a 1998, los hermanos prestaron también su colaboración en el Colegio para Niños Sordos que las Hijas de la Sabiduría tienen en Bogotá. En Perú, los hermanos españoles han tomado el relevo de los hermanos canadienses y a comienzos de 2001 han abierto una comunidad de inserción en la Era Ñaña, un pueblo marginal de las afueras de Lima. En ese poblado, los hermanos se han hecho cargo del Colegio Fe y Alegría número 41,
que dirigían las Hijas de la Sabiduría. La parroquia de San Esteban, en Ripollet, provincia de Barcelona, disponía de unos terrenos cedidos por el señor Javier María Gassó y, ante la falta de escuelas en la localidad, decidió destinarlos para la construcción de un colegio. El señor rector se puso en contacto con los hermanos de San Gabriel y el 28 de agosto de 1961 se bendecía e inauguraba el Colegio San Esteban. El 26 de abril de 1964 se estrenaba la pista polideportiva del colegio, comenzando la formación a través del deporte, sobre todo gimnasia y baloncesto. De 1965 a 1976, el colegio funcionó como colegio libre adoptado. El 5 de octubre de 1997 se inauguraron las nuevas instalaciones del colegio, que acogen 500 alumnos de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria. En 1993 asumió la dirección del colegio un profesor laico. Fue la primera experiencia de este tipo que se dio en los colegios gabrielistas de España. Con ocasión del centenario de la llegada de los hermanos de San Gabriel a España, el Colegio San Esteban ha cambiado su nombre por el de Colegio San Gabriel. El 14 de agosto de 1965, don Segundo García de Sierra, arzobispo de Burgos, bendijo la nueva casa que los hermanos de San Gabriel acababan de construir en La Aguilera, una pedanía de Aranda de Duero, en la provincia de Burgos. A la ceremonia asistió el hermano superior general Romén Landrí. El primer grupo de estudiantes novicios procedentes de Caldetas, provincia de Barcelona, había llegado a la casa el día 10 del mes anterior. A ellos se unirían en los años siguientes otros estudiantes más jóvenes, los juniores, procedentes de Castillo-Elejabeitia, en la provincia de Vizcaya. La escasez de vocaciones obligó a los hermanos a buscar otras formas de acogida, y de 1973 a 1978, la Casa de la Aguilera se alquiló a los hermanos del Sagrado Corazón. Los hermanos de San Gabriel volvieron a hacerse cargo de la misma en 1979, abriendo el internado 90 plazas para alumnos de 11 a 18 años y ofreciendo los estudios de primaria, secundaria y bachillerato y el curso de orientación universitaria, COU, con lo que empezó un nuevo resurgir. A partir de 1983, la oferta educativa se complementó con la organización de actividades de verano, que se han seguido desarrollando ininterrumpidamente. Campamentos y convivencias para adolescentes y grupos de fe y amistad para jóvenes. Con el afán permanente de responder a las necesidades educativas de la zona, en 2001 se construyó la Bodega San Gabriel y se obtuvo la autorización para impartir enseñanzas de formación profesional, los ciclos formativos de elaboración de vinos y otras bebidas y de gestión comercial y marketing.
en la línea típicamente gabrielista de la educación de los disminuidos sensoriales, ciegos y sordos. De 1967 a 1981, los hermanos dirigieron el internado del Centro Piloto de Formación y Rehabilitación Profesional Industrial para Invidentes, que la ONCE había inaugurado el 15 de diciembre de 1966, en la calle Ramírez de Arellano, de Madrid. El año 1967, los hermanos también aceptaron la oferta de don Julián Matute Hervías, canónigo de la Basílica Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, para colaborar con él en la obra diocesana Santo Domingo de Silos, en el barrio Las Fuentes, haciéndose cargo de la dirección del colegio. La falta de la autonomía necesaria para el buen gobierno del colegio llevó a que los hermanos se retiraran de la obra diocesana en octubre de 1973. En septiembre de 1962, unas graves inundaciones asolaron las cuencas de los ríos Besós y Llobregat, afectando también a la misma ciudad de Barcelona. Entre las campañas de ayuda internacional que se organizaron para paliar los efectos de la desgracia, estuvo la de la radio y televisión francesa, que hizo un donativo al Ayuntamiento de Barcelona para la construcción de un centro escolar. El 16 de julio de 1963, el Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona cedió a los hermanos de San Gabriel los terrenos sobre los que se edificaría este centro escolar. En 1965 se construyó el colegio, que contaba con 10 aulas, pero el Patronato Municipal de la Vivienda no hizo entrega del mismo a los hermanos de San Gabriel hasta el 31 de julio de 1968. En octubre de 1969 se abrió la matrícula y el 8 de enero de 1970 el colegio empezó a prestar sus servicios en el nivel de educación primaria. Las exigencias de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, LOCSE, publicada en 1990, y el deseo de ofrecer una educación de calidad llevaron a los hermanos a tomar la decisión de ampliar y reformar las instalaciones del colegio. Las obras se iniciaron el 17 de enero de 1995 y se dieron por concluidas con la inauguración oficial, que tuvo lugar en una jornada de puertas abiertas el 14 de junio de 1998. El colegio cuenta actualmente con una capacidad para 690 alumnos e imparte los niveles de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria. El 1 de septiembre de 1983, los hermanos de San Gabriel se hacían cargo del Colegio Santísimo Redentor, situado en el barrio de Carabanchel de Madrid. Dicho colegio formaba parte de un complejo educativo dedicado también a la acogida de niñas con problemas familiares y sostenido en parte con fondos del Ministerio de Justicia. Hasta la llegada de los hermanos, el colegio había sido dirigido por las religiosas oblatas del Santísimo Redentor, propietarias del mismo. La buena conexión de los hermanos con el equipo de profesores y la asociación de padres de alumnos y su interés por respetar y potenciar lo que ya existía en el colegio pronto disiparon los recelos suscitados por el cambio de titularidad. Desde el primer año se empezaron una serie de reformas, sobre todo exteriores, el recubrimiento del tejado, los nuevos patios, el campo de fútbol y las pistas polideportivas. El curso 1985-86, el Colegio Santísimo Redentor cambió su nombre por el de Colegio San Gabriel.
En septiembre de 1989 se implanta en el colegio el bachillerato. Esta ampliación de los estudios llevó consigo la creación de nuevas instalaciones y la habilitación de nuevos espacios que el centro poseía y estaban sin utilizar. La última obra realizada fue el pabellón polideportivo, cuya construcción terminó en julio de 1995. El colegio, que cuenta con capacidad para 830 alumnos, imparte todos los niveles educativos, desde educación infantil hasta bachillerato. Este es el pasado y el presente de los Hermanos de San Gabriel en España. La historia de 100 años dedicados a la educación de niños y jóvenes. Unas veces con el viento a favor y otras con el viento en contra, pero siempre avanzando. Nuestros colegios, nacidos como un servicio de interés público, insertos en la realidad sociocultural donde se encuentran ubicados, abiertos a las nuevas situaciones culturales y técnicas, siguen ofreciendo a todos los que la desean una educación cristiana, inspirada en el Evangelio y en las orientaciones de la Iglesia Católica. En ellos pretendemos favorecer el crecimiento y la maduración de nuestros alumnos y alumnas, ayudándoles a descubrir y potenciar sus posibilidades físicas, intelectuales y afectivas, educando su dimensión social y promoviendo su inserción en el mundo de forma crítica, responsable y constructiva, fomentando el desarrollo de su dimensión ética y trascendente. Y mientras recordamos y celebramos el pasado, abrimos nuestra mente y nuestro corazón al futuro, hacia el que, en palabras de Juan Pablo II, el Espíritu nos impulsa para seguir haciendo con nosotros grandes cosas de cara a la construcción de un mundo justo y fraterno.